Hablemos de arte. Hablemos del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales. La mejor forma de comunicarme con el mundo es a través del arte, dice Mónica Herrera Montiel, quien es miembro del Sistema Nacional de Creadores desde 2022. La artista nacida en Birmingham, Inglaterra, emplea diversos medios para expresarse: dibujo, pintura, grabado, instalaciones y sobre todo escultura. Con estas herramientas explora los vínculos entre distintas nociones de cultura e identidad, los espacios urbanos y los objetos de la vida cotidiana. Y hoy platicaremos con Mónica Herrera sobre su quehacer artístico. Bienvenida, ¿cómo estás, Mónica? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme aquí en Radio Educación. Mucho gusto. Sabemos que viviste muchos años en Chicago. ¿Cuál fue tu experiencia como artista, como creadora en aquel lugar que, bueno, pues has estado en varias partes del mundo, ¿no? Sí, claro, pues la verdad es que fue una experiencia súper interesante porque me enseñó mucho de hecho, sobre la idea las diferentes formas de entender el espacio público, que es sobre todo como mi eje principal de obra. Y la verdad es que también ser mexicana en Estados Unidos, en una ciudad que tiene tantos mexicanos, ¿no? Es una experiencia increíble. O sea, hay una sensación de nacionalidad muy, muy fuerte y de identidad mexicana entre los mexicanos de Estados Unidos. Además de que fue una oportunidad increíble de poder ver otras culturas desde un punto muy liminal, ¿no? Otra cultura y otras formas de entender. Pero luego regresaste acá a la Ciudad de México y acá fue otro el panorama. ¿Qué encontraste acá? Sí, pues regresé a la Ciudad de México y pues el enfoque, sobre todo en el aspecto del arte público, es como muy diferente, ¿no? Digamos que yo sentía una forma de que el arte público aquí en México, como es de todos y todos nos involucramos, es muy rico, la verdad. Aunque hay falta pues todavía proyectos más desarrollados, ¿no? Pero la verdad es que o sea, son diferentes aproximaciones al arte. Aquí la posibilidad, por ejemplo, de tener el Sistema Nacional de Creadores es una cosa única, ¿no? En Estados Unidos no tienen otro tipo de apoyos, pero no como este, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ahora, en este sentido en el que hablas del espacio, que también es muy importante para tus creaciones, háblanos un poco de cascabeles y el sentido de la clave y campanas que tienen que ver justamente con esta apropiación del espacio. Sí, pues justo lo que yo quería hacer era una reinterpretación del sonido de la campana, porque la campana es un instrumento increíblemente democrático. O sea, no importa en dónde estés, el sentido del escuchar una campana, ¿no? Puede desarrollar diferentes como percepciones, ¿no? Ya sea como algo a la iglesia católica, ¿no? Anunciando una misa, o antes se utilizaba mucho como anunciando, pues básicamente todo era como el llamado, como la alarma sísmica de la cultura occidental, ¿no? En todos los sentidos. Pero conforme la gente empezó a llegar a las ciudades, el uso de las campanas se volvió como demasiado disruptivo, ¿no? Porque entonces ya todas las bodas, los cumpleaños, las muertes y tal, era un constante sonar de campanas. Entonces, se empezó a dejar de utilizar y lo que yo quise hacer con estas instalaciones de campanas es reutilizar el sentido de la campana, no tanto como un anuncio, ¿no? Sino como un sentido musical tal cual, en el espacio público. Y en algunos, por ejemplo, hay una que hice una instalación que son como cascabeles, entonces conforme vas caminando en el puente en donde las puse, en realidad no las ves, ¿no? Las empiezas a escuchar como... Y en otra instalación que hice, las puse por debajo de un puente. Entonces, en realidad, la gente no sabía de dónde venía el sonido, pero por abajo que pasaba el río y el viento, entonces se escuchaban estas campanas, ¿no? O sea que en tu Eso. trabajo no solamente es importante estar en el espacio público, sino también la interacción con el espectador, ¿no?
Completamente. O sea, yo siento que el espacio público es una cosa maravillosa porque tiene un contacto directo con el arte. O sea, si bien los museos, las galerías y todos los espacios que están creados específicamente para cultura son maravillosos, ¿no? Y en México además hay muchísimos, ¿no? Creo que la idea del espectador en un contacto directo al arte, ¿no? Es otra forma muy diferente de entenderlo, porque no le estás filtrando con un texto, no le estás como explicando necesariamente, tiene que ver como con una experiencia del arte, ¿no? Y para mí eso es súper importante, o sea, como que yo sí siento que no importa en qué nivel socioeconómico o cultural estés, todos debemos de tener acceso a una experiencia artística. Y me parece que el arte público o el arte público en todos los sentidos, ¿eh? No lo digo como nada más cosa que esté en la calle, sino que sea, que tenga acceso público, es la mejor manera de poder pues tenerlo, ¿no? Tener esa experiencia estética que nada te va a dar, ¿no? Porque finalmente es una persona la que lo hace, no es la naturaleza nada más, ¿no? Sino como que hay detrás una transformación de valor, de experiencia, de sensibilidad que de alguna manera la gente puede llegar a tener sin que se dé ni siquiera cuenta, ¿no? Que es algo más orgánico todavía, sobre todo también cuando se interactúa con la naturaleza. Por ahí sabemos que tuviste una intervención de Hoja de Oro que tiene que ver con troncos en los parques públicos. ¿Cómo fue eso? Sí, pues fíjate que, o sea, justamente como que tengo mucho esta pregunta sobre qué significa el monumento en México, ¿no? ¿Cómo está cambiando la idea de monumentalidad eh, y de naturaleza, ¿no? En México y en el mundo, pues, pero para mí como que, pues en México, que es donde vivo, em, para mí estos troncos en los que yo voy caminando en la calle y voy viendo estos troncos que cortaron, pues para mí son como pequeños monumentos íntimos. Y de alguna manera quería yo enfatizar la belleza de la pérdida también, ¿no? O sea, de la existencia, porque finalmente es un cuerpo que está ahí, ¿no? Y que de pronto ya ignoramos, pero que fue parte y es parte de la vida les empecé a poner como hoja de oro, y ahorita les estoy poniendo como hoja, no de oro, pero que parece de oro, ¿no? Porque es muy caro el oro, con esta idea justo como de sensibilizar este vacío y esta pérdida, demostrando una belleza en el cambio de materiales. O sea, el oro finalmente también es un material natural, ¿no? Que le hemos dado una idea de valor por encima de la naturaleza, ¿no? Aunque sea naturaleza, parte del todo. Entonces, como que yo lo que he querido hacer con estas intervenciones, o que he estado haciendo desde el 2019, con estas intervenciones, es como hacer pequeños, pues casi como, pues sí, como cubrir de oro un ser que ya no está, ¿no? Porque para mí ese es el valor. Y la gente, pues, que pasa, a veces lo nota, a veces no. O sea, como que platicando con un querido amigo me decía, es que es padrísimo que pues en realidad tu audiencia son pajaritos y, ¿no? Y animalitos, insectos, arañas, o sea, como que además de las personas que pasamos por ahí, ¿no? Em, es ensalzar esa belleza que existe, pero al mismo tiempo, pues es anunciar un vacío, ¿no? Ujú. Hablabas de la reconsideración que tenemos ahora en México de los monumentos y creo que tiene que ver con esto, esta propuesta que hiciste de chatarra amnésica. Así es, así es. Sí, exactamente. O sea, como que Balán Bartolomé, un amigo, me invitó a participar en esta publicación que hizo sobre chatarra amnésica, que era sobre entender el cambio de los pedestales, digamos, del centro hacia Peralvillo, ¿no? Que se los están robando. Y a partir de ahí, de muchas pláticas, pues como que lo que nos damos cuenta o me di cuenta, bueno, pues
todos, porque no soy yo solamente, ¿no? Es todo un grupo de artistas que están como justamente en estos, analizando espacios públicos, ¿no? Es que el significado de la monumentalidad ha estado cambiando, ¿no? Y el activismo está tomando esos espacios que de alguna manera se sienten vacíos, ¿no? Como en una narrativa histórica, de una narrativa histórica. O sea, estos pedestales que se empezaron a robar en realidad no es porque están en contra de la forma de pensamiento liberal de estos personajes, ¿no? Porque son personajes como de finales de 1800 o de mediados de 1800, de la época liberal, sobre todo en la época de Juárez, que exponen ahí y que de alguna manera, y pues se están robando porque pues son de bronce, ¿no? Y entonces ya no tienen un significado histórico, no tienen un valor de alguna manera en su propia narrativa en el espacio, ¿no? ¿Y qué pasa entonces cuando tú te robas estos estatuas y queda ese vacío? O sea, mi pregunta es justamente cómo está cambiando la idea de espacio público en la monumentalidad en México, ¿no? Esa es Pues parte como de la investigación que estoy haciendo justamente con el sistema. justamente nos gustaría que nos dieras algún dato, alguna red social donde te puede encontrar el público para que sigan tu trabajo, para que estén enterados de lo que estás haciendo. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, pues mi página de Instagram, que realmente es muy nueva, es como pandémica, es MH Montiel. Estoy en Instagram y tengo una página web, Mónica Herrera M, donde ahí voy subiendo también algunas cosas en mis proyectos, pero bueno, yo espero en algún momento poder presentar todo este cuerpo de trabajo sobre los 3 años de investigación de estos cambios de los monumentos y ya, bueno, les pasaré, espero que en algún momento los datos de a dónde voy a exponer. Muy bien, Mónica. Pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y estamos al pendiente de tu trabajo. Muchísimas gracias. No, yo les agradezco muchísimo porque yo crecí con Radio Educación de puntitas. Ese fue el programa que mi mamá me ponía todos los días. Y creo que es parte del nacimiento de toda esta creatividad, la verdad. Pues Así gracias que por al haber estado contrario. con nosotros en tus mejores años de infancia y gracias por seguir ahora también alimentando nuestros contenidos. Mónica Herrera, que tengas muy buen día. Hasta pronto. Igualmente, muchísimas gracias. Muy lindo día. Hasta luego. Gobierno de México.